Y todas, bienvenidas a esta sesión de Seminario Permanente de Cultura de Paz, Derechos Humanos y Sistema de Justicia. En damos la más cordial bienvenida a la doctora María Elena Fuertes, el cual será nuestra ponente en esta sesión. Asimismo, doy la bienvenida a los cuerpos académicos que estarán a cargo de esta sesión, que en este caso es el cuerpo académico UDGSA 1188, el cuerpo académico 1164 y el grupo de investigación de CUSH. Para esto voy a dar el uso de la voz a la doctora María Teresa Guzmán Robledo para que dé inicio a esta sesión. Bienvenidos. Adelante, doctora. Me estaba comentando la doctora que tenía un problemita tal vez de conexión. No sé si en ese sentido, si la veo conectada, doctora María Teresa, ¿sí nos escucha? Creo que sí tiene. Doctora, adelante. Para dar inicio, doctora Magde. Sí, ¿nos escucha, doctora Maite? De repente nuestras Buenos días, tecnologías. perdón, es que me... Adelante. Muchas Sí, adelante. gracias. Bueno, el día de hoy tenemos a la doctora Marianela Fuertes. Ella es subdirectora de Políticas y Alianza del Instituto Dalaire para la Infancia, la Paz y la Seguridad de Canadá. El tema de hoy con la doctora es prevención del reclutamiento de menores en contextos de violencia armada. También tenemos a los panelistas, la doctora Violeta Sandoval Cortés y el maestro Salvador Legazpi Sánchez. Y me voy a permitir leer un poquito la reseña curricular de la doctora. Ella es abogada, no puede ser. Perdón, ella es abogada de derechos humanos, comenzó su carrera en Colombia, donde trabajó durante 7 años en la Comisión de Derechos Humanos de Colombia como abogada y fue profesora de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. En 2000, Marianela fue nombrada jueza asociada de la Corte Constitucional de Colombia. Más recientemente, trabajó durante 8 años como trabajadora social de justicia restaurativa en el Tribunal de Menores de Halifax. Consultó para oficinas de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y trabajó como analista de investigadora de Guatemala. A lo largo de su carrera ha escrito 2 libros sobre derechos constitucional y derechos humanos y ha contribuido a diversas publicaciones. Le damos el uso de voz a nuestra ponente. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes para todos. Quiero iniciar agradeciendo a los presentes en esta sesión y la muy generosa invitación y presentación que se me ha hecho. Agradezco a los cuerpos académicos presentes y su interés por el tema del que nos ocupa el día de hoy, que es la prevención del reclutamiento y el uso de los niños, niñas y adolescentes en la violencia armada. Quiero agradecer especialmente a la Universidad de Guadalajara y al doctor Antonio Gil por esta invitación y esta oportunidad. La estructura de mi conversación tiene 2 aspectos. Uno es, quiero hacer una introducción del Instituto Daler, porque específicamente ese es su propósito de trabajo, esa prevención del reclutamiento y el reclutamiento y uso de los niños, niñas y adolescentes en la violencia armada. Y enseguida haré una reflexión sobre el reclutamiento y el uso, tema que tiene una multiplicidad de dimensiones que puede ser abordado.
precisamente porque es un tema que reúne una serie de elementos, tanto políticos, económicos, sociales y culturales. No pretendo en ningún momento hacer una reevaluación de todos estos aspectos. Quiero hacer una contribución a una conversación que sería la que empezamos hoy en términos de la perspectiva del marco jurídico sobre el cual se encuentra sentada la distinción, los mandatos y las consecuencias de cómo abordamos este fenómeno en cualquier territorio. Entonces, en ese sentido, quiero ser muy sucinta para darle la oportunidad a los presentes de participar. Y segundo, mi pretensión es solamente dar unos elementos de unos contornos que por supuesto darían lugar a muchísimos más desarrollos, pero que provocan una conversación y unas definiciones importantes. Para el punto, quiero compartir mi pantalla para poder presentarles así de manera organizada mis temas. Quisiera saber si la ven. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, como fue mencionado, yo trabajo para el Instituto Dallaire para la Infancia, Paz y Seguridad, que se encuentra localizado su centro en Halifax, Nova Scotia, Canadá. La misión del instituto es prevenir el reclutamiento y uso de niños, niñas y jóvenes para la violencia armada y transformar los ciclos de violencia. Nuestra visión, un mundo donde los niños sean el centro de la paz y la seguridad. En este sentido, nos encontramos, cumplimos misiones y estamos trabajando en los países que ustedes ven allí en el mapa. El Instituto Dallaire tiene especialmente desarrollos académicos y de programas de prevención y trabajo con la comunidad en países de África, y en América Latina tenemos trabajos específicos. En nuestro centro de la América Latina se encuentra ubicado en Uruguay y tenemos trabajos específicos con Colombia y en especial y muy gratamente conversaciones con la Universidad de Guadalajara para iniciar la posibilidad de una firma de un memorando de entendimiento para trabajar especialmente con el centro de Tlajomulco. Voy a compartir con ustedes un video, así resulta un poco más agradable la presentación, pero me excuso que el video se encuentra en inglés, pero tiene subtítulos en español. Ojalá pueda ser visto sin problemas. Children living in conflicts across the world are used to fight wars created by adults. They are recruited as child soldiers, often drugged and given guns to fight. They are used as porters, spies, and even sex slaves, deprived of education and healthcare, and they are separated from their families. Many lose their lives, but those who survive live with the devastating long-term physical and psychological effects. We see wars that are being sustained by the use of children, and I cannot accept as a professional soldier, let alone as a father, that such a scenario can continue and not be abated by concrete actions in the field. For the people of Somalia, you cannot trust a small child because everything has already been used in the wrong way. Coming from Sierra Leone, I thought it was necessary for me to join the cause. Most of the kids in our country participated actively in the maiming, burning, killing of so many other people. It's not just a child protection organization or an NGO telling soldiers what to do. It's about combining those experiences to come up with the right mix of how do we approach this situation. And it's very practical. We want you to actually practice what those interactions would be before you face them in the field. At first, as a soldier, I see him as a combatant. He has a gun, I have a gun. If he doesn't kill me, it's either he kills me or I kill him. But after some insight here, I understand that that child is not there because of his own will. He's been coerced or maybe he's been forced
Some of those that were rehabilitated, the lucky ones that went back to school, now they are doing better in society. And I've seen similar examples in Uganda and in Rwanda. So Somalia is no exception. Youth is the leaders of tomorrow. So if we prepare today the leaders of tomorrow, it can save the nation of Somalia, the African nation, and the rest of the world. The time has come for an innovative and holistic approach to ending the recruitment and use of children as weapons of war. The Delia Institute for Children, Peace and Security is putting children higher up on the international peace and security agenda by working with security sector actors and communities across the globe to protect the rights of society's most vulnerable, children. Gracias. En este punto voy a ser muy sucinta para yo solo afirmar algunos aspectos que caracterizan de forma muy importante el trabajo del instituto, y es en el contexto internacional y en general en los marcos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Está la ley internacional, está la protección de la infancia y está todo lo relacionado con la desmovilización, desarme y reintegración. Sin embargo, uno de los aspectos de gran contribución del instituto es presentar el tema de la seguridad. La respuesta del sector seguridad es usualmente no considerada en estos contextos, y por eso el instituto tiene una aproximación que califica además de doble lente. Uno es el reconocimiento de las graves violaciones que ocurren cuando la violencia armada, los conflictos armados se extienden en las sociedades, cómo esto afecta especialmente a los niños y cómo ellos se han convertido en procesos de gran atención por parte de los grupos armados como parte de su potencialidad de impacto, de daño y de control. Pero el instituto también reconoce el otro aspecto, y es esa afección, ese daño que también sufren los miembros de las fuerzas de seguridad que se ven enfrentados a tener que interactuar con los niños si no están preparados para ello. Encontrarlos en situaciones de violencia, encontrarlos en situaciones de conflicto también produce un gran impacto en la moral, en la disciplina, en la salud mental de los miembros de las fuerzas militares, de policía y los cuerpos que en general se encargan de la seguridad. Haciendo el reconocimiento de estos dos aspectos, el instituto ha desarrollado todo un trabajo que pretende acometer un acercamiento integral, y así como lo mencionó en el video nuestra directora, es encontrar la adecuada mezcla en las necesidades que se tienen en los contextos para poder acometer contextualmente lo que ocurre, que propicia el reclutamiento y el uso de los niños en la violencia armada. Ustedes están viendo en este momento la mención de los principios de Vancouver, y lo hago también para mencionar que el Instituto Dallaire fue llamado por el gobierno canadiense para participar en la redacción de este instrumento internacional, del cual ya hacen parte más de 106 países, 15 en América Latina han firmado el instrumento, que especialmente se dedica al reconocimiento de la necesidad de cómo se deben capacitar a los miembros de la fuerza pública para que puedan interactuar con los jóvenes, con los niños, y en adición cumplan un rol muy importante en la prevención. Solo lo menciono porque es un instrumento internacional que para nosotros cumple un papel fundamental, y que en adición completa esa visión del integral que, diríamos, el marco internacional provee para
el manejo y la protección de los niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados y la violencia armada. Con esto, muy sucintamente, hago la presentación del instituto y paso a nuestro tema más específico, que es el relacionado con la dicotomía entre conflicto armado y violencia armada. Hablar de las diferencias que existen entre esas definiciones es muy importante porque con ellas nos definen los marcos dentro de los cuales hay mandatos, hay responsables y se desarrollan toda una serie de sistemas dentro de los cuales están las respuestas que en este momento se dan al reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en la violencia armada. Cuando hablamos de conflicto armado, la definición pues proviene del derecho internacional humanitario y ese es el marco que informa todas las relaciones que se producen y todos los actos que se producen en un conflicto armado. Y en este caso, para hacer una mejor cercanía del tema con el que conversamos, el relacionado con los conflictos armados e internos. Las reglas mínimas para la conducción de conflictos armados pues están definidas por el derecho internacional humanitario y pues como yo creo que muchas de las personas o no todas las que comparten este foro saben, el derecho internacional humanitario no prohíbe matar niños que se encuentren en las filas de un cuerpo armado. Tristemente, ese es uno de los elementos que nos llaman a hacer una alarma y decir, cuando esto ya está en ese punto, mucho del daño se ha hecho. Mucho de lo que se debió haber prevenido no se ha hecho y precisamente nos encontramos frente a unos mandatos y unos actores que tienen una deliberalidad que precisamente necesitaríamos acometer y definir mejor sus habilidades y sus mandatos. Con la violencia armada ocurre que la definición está dada en términos de las leyes nacionales. Es un manejo de los estados como soberanos de cómo acometer la violencia armada o el crimen en sus países o en sus estados y las conductas definidas como criminales y sanciones pues son el producto de un Estado soberano y todo su proceso. El uso legítimo de la fuerza y la ley y el orden pues es el marco a través del cual los niños, niñas y adolescentes que están siendo reclutados y usados por grupos donde el concepto de conflicto armado no se configura, pues da una liberalidad a los estados en términos de su manejo interno como política criminal. Allí, en estos dos marcos, pues se manifiestan la disfuncionalidad o la ausencia del Estado cuando estas situaciones ocurren. Precisamente hay que reconocer que los estados se encuentran en momentos de crisis y son crisis que pueden llegar a ser unas crisis humanitarias muy profundas. Las implicaciones que tiene estas definiciones legales en términos de la definición del reclutamiento y uso en los contextos de conflicto armado y violencia armada, pues nos dan los elementos para hablar de, primero, el análisis, cómo vemos el fenómeno y segundo, qué tipo de respuestas se están dando o se dan. Entonces, en materia de derecho internacional humanitario, pues está muy claramente lo definido como el principio de distinción en el momento en el cual los niños hacen parte de lo que se llama la población civil, que no son considerados combatientes, que deben ser protegidos y que en su condición de mayor vulnerabilidad precisamente requieren una serie de consideraciones que deben ser previstas en el manejo o en el desarrollo de los conflictos armados. Existe un sistema de protección fundado en el principio de distinción y los contextos del conflicto armado y su marco legal, como lo mencioné con anterioridad, están definidos por el derecho internacional humanitario, en donde los estados y los grupos armados no estatales tienen
una responsabilidad de protección y de cumplimiento de este principio de distinción. Allí hay una larga producción jurídica, académica y de los tribunales que han desarrollado el derecho internacional humanitario y en el cual se prescriben una serie de reglas mínimas en cuanto a cómo se protegen los derechos de los niños en el conflicto armado y en especial cómo se condena y se considera una violación o un delito de guerra el reclutamiento y uso de niños en los conflictos armados. Con la violencia armada, así como lo mencioné, tiene un contexto más relacionado con la soberanía de los estados, el reclutamiento y uso de niños y niñas y adolescentes para la violencia armada puede o no puede ser un delito. Algunos países ya lo tienen, otros no, de manera así específica y nominal. También viene el otro aspecto de cómo esa participación de los chicos o de la infancia es vista en la violencia armada. Son sujetos del derecho penal, cómo se consideran miembros de las organizaciones criminales y cómo son procesados y cuál es el tipo de respuesta que el Estado tiene frente a lo que nosotros llamaríamos justicia juvenil. El tercer punto son las actividades. El crimen organizado es una responsabilidad del Estado, el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, este escenario en términos de violencia armada está presidido por el derecho internacional humanitario derecho internacional de los derechos humanos antes que ser presidido por el derecho internacional humanitario. Los factores, violaciones y financiación y consecuencias de el reclutamiento y uso de los niños, de la infancia, en el crimen organizado, pues por supuesto tienen que tener un reflejo muy importante y lo tienen en muchas legislaciones internas frente a cómo la justicia interna aplica la ley y el orden. Así las cosas, solo quiero resumirles diciendo que los estándares internacionales para el tema del reclutamiento sí que informan tanto el conflicto armado como la violencia o los otros estados de violencia violencia armada en los cuales se utilizan la infancia, tendrían este marco o estándar básico del derecho internacional. Y uno, en relación con el conflicto armado, es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. Es un instrumento internacional de obligatorio cumplimiento. Todos los países que lo firman tienen una obligatoriedad de cumplirlo. Informa cuáles son las responsabilidades de los actores que se encuentran involucrados en un conflicto armado para proteger y prevenir el reclutamiento. El protocolo adicional de la Convención de Ginebra 1 y 2, pues hace énfasis y se fundamenta en el principio de distinción entre actor armado y población civil, que en este caso de conflicto armado no hace distinción en términos de responsabilidades entre los actores armados de fuerzas del Estado y los actores armados que hacen parte de las organizaciones armadas no estatales. El convenio de la OIT, Peores Formas de Trabajo Infantil, es muy claro y directo en acometer el tema del reclutamiento como una grave violación internacional de los derechos de la infancia. En términos de otro tipo de situaciones de violencia, que tendríamos allí todo lo que cobija el concepto de violencia armada, es el convenio de Peores Formas de Trabajo Infantil, es uno de los instrumentos más que informan mejor la manera como estos estándares internacionales esperarían los países
reglamentaran y respondieran a esta necesaria protección. El protocolo contra la trata de personas, debido a que en temas de conflicto armado y violencia armada extendida, se habla de reclutamiento, y en temas de unas situaciones de violencia estamos encontrando que es la contraparte sería el tráfico de personas. El protocolo facultativo, que mencioné como uno de los instrumentos internacionales de mayor obligatoriedad en esta materia, prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años por parte de las fuerzas estatales y asimismo de los grupos armados en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Este es un estándar reconocido, es un estándar que todos los estados que firman los instrumentos internacionales no pueden hacer excepciones. Esto es una regla frente a la cual no hay excepciones y que tiene su consecuencia en la Corte Penal Internacional como una clasificación de delito de guerra. El otro elemento que hace relación a los estándares internacionales que informan también las obligaciones de los estados en sus legislaciones internas, pues es lo relacionado con la justicia juvenil. ¿Cuáles son las características que debe tener una justicia juvenil para procesar menores, para procesar niños, niñas y adolescentes a quienes se les reconoce cierta responsabilidad penal, pero que no son juzgados como adultos? Este es un principio del derecho internacional en el que se hace una distinción en cuanto que a los menores no se los juzga igual que a los adultos. En la Convención sobre los Derechos del Niño, los artículos 37 y 40 son muy específicos y muy claros de cómo esas legislaciones y esos sistemas jurídicos de justicia juvenil deberían ser diseñados, o sobre cuáles estándares internacionales. Y los requerimientos de reintegración son aspectos considerados en los instrumentos internacionales, tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Convención sobre peores formas de trabajo infantil. Hay un gran trabajo en cuanto a la prevención y a la justicia juvenil muy avanzado, y sin embargo seguimos con bastantes dificultades en el desarrollo de los aspectos de reintegración. Yo menciono estos aspectos porque es precisamente en este marco y en estas distinciones y con estas definiciones que el tema del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en la región latinoamericana cumple un papel de gran interés en la comunidad internacional, debido a que la extensión en que se está ocurriendo, el crecimiento acelerado y muy peligroso para las sociedades y desintegrador de las sociedades, está ocurriendo en América Latina, es reconocido mundialmente en cómo las organizaciones criminales están reclutando en América Latina la infancia y usándola en sus redes criminales. De esta manera, de esta manera, en América Latina, el contexto de violencia armada, en primer lugar, es reconocido el problema tan extenso que existe. En segundo lugar, se tiene, digamos, hay un consenso en identificar cómo los niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados y utilizados para traficar, para explotación sexual, para ser parte de las redes criminales y con ello unos procesos de radicalización y violencia. Tiene unos vínculos, y en ese sentido hemos liderado una conversación en la que hablamos que esta distinción entre conflicto armado y violencia armada que genera la estructura de derecho internacional, pues tiene muchos aspectos en común. Tienen muchos aspectos en común que nos lleva a preguntarnos
cómo esa distinción realmente está contribuyendo a la exploración de respuestas y cómo si comparten factores de riesgo, prácticas, modos de utilización de los niños, los jóvenes, cómo eso se debe reflejar en los programas que siguen respondiendo a una dicotomía que a veces nos aísla y en la realidad no hay esa distinción, y cómo esas diferentes reglas y normativas nacionales sitúan a la violencia armada con aspectos que no traducen apropiadamente los desafíos y los aspectos sociales y políticos muy sensibles que la región vive. En ese sentido, el Instituto Daler, por ello, quiere iniciar esta conversación y ha iniciado esta conversación y ha liderado la conversación en América Latina. Yo con ello termino para que ustedes tengan la palabra y podamos establecer esta conversación y yo pueda, si ustedes quieren, aclarar algunos puntos de los que he hablado. Muchas gracias, doctora Marianela. Es un tema excelente y además actual. En nuestros días, pues tenemos el reclutamiento de nuestros niños en México para el crimen organizado y qué interesante que nos haya hecho la diferenciación entre el conflicto armado y la violencia armada, y todavía qué felicidad saber que aquí ya van a celebrar un convenio en México para operar este programa y nada menos que con la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctora, felicitarla, y ahora le voy a dar el uso de la voz a nuestra primer comentarista, a la doctora Violeta Sandoval Cortés, panelista. Por favor, doctora, tiene el uso de la voz. Adelante, gracias. Muy buen día a todas y a todos. Bueno, creo que sin duda es un tema que tenemos que tener sobre la mesa. Digo, ahorita acá, por lo menos en la Universidad de Guadalajara, estamos justamente con estas problemáticas de observar cómo muchos estudiantes están siendo desaparecidos. No sabemos qué sucede específicamente con las desapariciones de estos estudiantes, pero sin duda una de esas opciones que están presentes, pues puede ser el reclutamiento, ¿no? Y entonces, ¿cuál es esta protección que se está brindando? Digo, se han generado algunas acciones por parte, o se está intentando eso por parte acá de los gobiernos, de las instituciones, pero sin duda creo que sigue como esa falta de información hacia el colectivo social, ¿no? Entonces, creo que lo importante de esta información es cómo podemos trasladarla justamente al colectivo social, que es quien está más ávido de esta información, ¿no? Para saber justamente cómo prevenir que todos estos conflictos que se presentan a nuestro alrededor, pues no afecten tanto, ¿no? A final de cuentas están afectando, pero que afecten lo menos posible, pues, a las personas que cohabitamos en este espacio, ¿no? Entonces, creo que sí tendríamos que pensar justamente esa ruta, principalmente de socialización hacia el colectivo. Insisto, cómo este tipo de conflictos están repercutiendo en la comunidad, cómo eso también genera un cierto nivel de estrés para la sociedad. Ha cambiado mucho la dinámica de las personas en cuanto a cómo nos relacionamos. Digo, creo que sí es importante el ponerlo sobre la mesa. E insisto, sobre todo porque pues acá en la universidad, pues sí, nuestro grueso poblacional son los jóvenes, los estudiantes, pero sobre todo menores de edad, ¿no? Y cómo terminan impactando estos conflictos en esta población estudiantil. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos, la comunicación y la estructuración, ¿no? Y sobre todo el retroalimentarnos con digamos, estas experiencias de otros lugares para de esa manera ver que se puede también adaptar acá, ¿no? Afortunadamente, en ocasiones no tenemos que descubrir el hilo negro de las soluciones. Hay muchas cosas que se han hecho en muchos espacios y creo que es observar qué se está haciendo en otros lugares,
qué puede funcionarnos para nuestro contexto social y nuestro contexto económico y político, etcétera, y cómo lo podemos aplicar, ¿no? Creo que por ahí irían mis comentarios en ese sentido, ¿no? Cómo esta información podemos trasladarla a nuestro contexto, aplicarla a nuestro contexto y sobre todo socializarla. Creo que a veces nos quedamos cortos en esa parte de socializar y de vincular al colectivo social más allá de los programas, de lo académico, de los conceptos, de la teoría, cómo vinculamos al colectivo. Entonces, creo que por ahí irían mis comentarios y pues muchísimas gracias por esta información. Creo que para todas las personas que estamos aquí es bastante importante, interesante y sin duda pues a ver cómo podemos aplicarlo por acá, ¿no? Muchas gracias. Doctora Violeta, muchas gracias por sus comentarios. Vamos enseguida a escuchar la reflexión de nuestro panelista, el maestro Salvador Legazpi Sánchez. Maestro, por favor, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, buenos días. No sé si me escuchan. ¿Se me escucha? Bueno, gracias. Primero, felicitar a nuestra ponente, Marianela. La verdad es que muy agradable su charla, muy entendible y bueno, pues primero felicitarla en ese sentido. Pues yo comenzaría, me hizo recordar un libro que editó la Corte sobre la constitucionalización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, doctora Marianela, que fue redactado por Nicolás Espejo y Domingo Lovera, si no recuerdo. Y este libro pues nos hace mención de la constitucionalización de los derechos de niñas, niños y adolescentes, precisamente en América Latina, aborda, sí, esta circunstancia que usted nos hacía referencia y que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que sin duda es la que más se ha aceptado y la que más se ha ratificado. Y bueno, pues haciendo alusión a lo que usted nos comentaba respecto de estos artículos, yo quisiera recordar en base a lo que usted nos acaba de decir, doctora, lo que tiene que ver con los artículos 33, ¿no? Que tiene lo relativo al uso y tráfico de estupefacientes. Es derecho del niño que sea protegido del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pero además que se impida que esté involucrado en la producción o distribución de estas sustancias, o lo que tiene que ver también con la venta, tráfico y trata de niños, en el artículo 35 de la propia convención, las formas de explotación, y bueno, pues lo que usted hacía referencia respecto al artículo 38 en cuanto al protocolo facultativo sobre la convención sobre los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Quiero hacerle una reflexión. Bueno, en México en estos días, doctora Marianela, nos hemos dado cuenta que el gobierno ha sido permisivo, por ejemplo, en algunas cuestiones que, digamos, no son tan fuertes como lo puede ser este tema que está abordando el matrimonio entre adolescentes, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que se están permitiendo bajo ciertas premisas de usos y costumbres por encima de la ley este tipo de situaciones, pues más nos preocupa, como dijo la doctora Violeta, este tipo de situaciones que tienen que ver con que se han reclutado los menores. En Jalisco específicamente, pues estamos padeciendo un problema muy álgido, ¿sí?, de reclutamiento de menores y que todo redunda en las buenas ofertas de trabajo, ¿sí? Y bueno, en esa premisa tendríamos que plantearnos como universidad, como gobierno, cómo podemos hacerle frente a esta situación. Nos hemos dado cuenta que una oferta de 15, 20 mil pesos para un joven de 17, 16, 15 años es muy atractiva. No importa en lo que pare esa situación, pero bueno, tendría que ser o analizarse esa situación. Comparto esa circunstancia de la doctora Violeta en el sentido de cómo socializar este tipo de situaciones que nosotros empezamos a ver hasta cambios conductuales en la propia universidad en los jóvenes, ¿no? Lo que nosotros cuando estuvimos vimos con mucho respeto a nuestros maestros, nosotros ahora vemos que los jóvenes tienen otro tipo de actitudes, que bueno, valdría la pena
analizar desde el aspecto sociológico, psicológico, etcétera, para poder establecer pues un diagnóstico que nos permita combatir este problema que no es en Guadalajara, que es en América Latina, como usted atinadamente lo dice, doctora Marianela. Y bueno, pues esa sería mi opinión en este sentido por el momento para que podamos entrar en plática, ¿no? Le agradezco y felicitarla nuevamente. Muchas gracias, maestro Salvador, por su participación, por sus palabras. Doctora Marianela, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año 2018 y precisamente en varios de estos puntos de la recomendación es precisamente la prevención, que es el tema que usted nos viene a platicar. Y en esta prevención, en esos puntos de recomendación, a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco se le dio precisamente a los jóvenes hacerles llegar este conocimiento de cómo el crimen organizado los recluta para este tipo de tareas. Ya si usted gusta, yo le paso la información con mucho gusto, que puede servirle como tareas antecesoras a esto y qué acciones se han estado llevando a cabo y qué es lo que ha pasado con todo esto para que usted tenga más información y cuando ya realicen los trabajos en nuestra universidad, pues entonces le dé un poquito de luz y con muchísimo gusto cooperamos con usted en lo que se pueda, con muchísimo gusto. Gracias. Vamos a tener mucho tiempo para el uso de la voz. Le voy a dar nada más a las dos personas que levantaron la mano. El doctor, que ya se me perdió, el doctor Humberto y después la doctora Dolores, por favor. Muchas gracias. Doctora Dolores, adelante, en lo que el doctor vuelve a levantar la mano. Gracias. Sí, muchas gracias. Para no ser reiterativa, mis compañeros que me antecedieron, profesores y profesora de la universidad, ya explicaron que acá en México y particularmente en la región donde se encuentra la Universidad de Guadalajara, es una situación de mucho conflicto con el tema de las desapariciones. Jalisco es el estado número 1 de México en desapariciones y particularmente las de jóvenes adolescentes entre 15 a 19 años se han recrudecido durante el año pasado y este. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es, desde su experiencia y la institución que usted coordina, para este caso, las voces de académicos y de especialistas han sugerido tipificar el delito de reclutamiento forzado, porque eso no es un delito como tal, y cómo reforzar este marco protector de los derechos humanos a nivel internacional a favor de las infancias en aterrizarlo, digamos, a legislaciones de carácter local que permitan la protección de niñas, niños y adolescentes frente a este problema, que si bien no está en todo México, aquí en esta región sí está muy presente. Y la segunda consulta es que, desde su opinión, ¿qué sucede, por ejemplo, y esto ya ha pasado en México, desmantelan un centro de reclutamiento, un sitio, un predio, rancho, en donde tienen a las personas retenidas contra su voluntad, liberan a las personas, pero a veces quienes están ahí son jóvenes que tienen reporte o ficha o cédula de desaparición. Y entonces, en este caso hay un tema porque efectivamente ellos ya fueron reclutados y ya estuvieron haciendo actividades ilícitas, pero en principio fueron desaparecidos. Entonces, en ese sentido, sí ha habido un poco de controversia en qué hacer con estos jóvenes que son liberados, o sea, quiénes considerar como víctimas y quiénes considerar como victimarios en todo caso o ya sujetos de derecho penal, porque efectivamente después de meses pues ya realizan actividades junto con el crimen organizado. La mayoría de ellos reclutados por la fuerza con estas ofertas de trabajo, como se decía, o amenazas a su familia, de que si no hacen tal cosa, entonces van a ir a la familia y van a hacer, y a veces terminan ya colaborando. Entonces, ¿cómo proceder, digamos, desde la perspectiva de atención a la niñez y protección respecto a esta circunstancia? Gracias. Gracias. No sé si el doctor Humberto o empiezo. Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, de acuerdo con todo lo que se ha comentado, sin embargo, como muchos de los aquí presentes somos docentes, damos un contacto permanente con los jóvenes, y lo que mencionaba el profesor que me antecedió, de ese cambio conductual del joven hacia el profesor, y bueno, y en muchas cuestiones.
Yo creo que todo lo que se ha hecho, y como ya se mencionó, no es inventar el hilo negro, pero sí mi opinión sería que todas las cosas que estamos viendo como efectos, como soluciones al final del tubo, y nos estamos olvidando, para mi punto de vista, muy importante, lo que es el inicio, o sea, cómo se ha descuidado la familia. Si a la familia, por políticas públicas, tuvieran mayor repercusión de apoyo, de ayuda, de orientación, seguramente esto mermaría también, porque ya la legislación que tenemos, el caso mexicano, sobre protección a la niñez, a los deberes de los niños, la alimentación, todo ello, pues coadyuva, pero nos estamos olvidando mucho de esas cuestiones que, vamos, nos afectan como sociedad, que es la célula vital, que es la familia, y cómo está siendo distorsionada, y en consecuencia pues, están dando todos estos y otros elementos más. Entonces, para mí sería importante, además de todo lo que se ha mencionado, pues no perder el punto de partida, que es el seno familiar, cómo se está descuidando ahí de tal manera que entonces ya como repercusión los jóvenes, los hijos, tienen menos contactos con ellos, e inclusive a nosotros como profesores nos llega ya ese efecto de jóvenes muy diferente a como nosotros éramos cuando teníamos un respeto fundamentalmente a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la familia, y como está perdiéndose mucho, también se está dando una repercusión ya a terceros, como es a la propia comunidad universitaria que somos los profesores. Es cuanto, gracias. Doctora Marianela, si nos puede dar por favor su reflexión para proceder a terminar con esta ponencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es una reflexión, menos mal, porque conclusiones sería demasiado extenso. Ustedes han mencionado temas muy importantes que darían lugar a unas conversaciones incluso más detalladas y con mejor tratamiento que lo que el tiempo nos permite aquí. Además, es un reflejo de la gran experiencia que ustedes tienen y conocimiento. Quiero tomarlo desde allí precisamente para sumar en términos de la manera como se asume este fenómeno. En primer lugar, el fenómeno del reclutamiento es un fenómeno que afecta profundamente las sociedades. Es un fenómeno que debemos reconocer, que precisamente por eso es tan poderoso para quienes lo utilizan, porque genera control, genera desestabilidad, genera todos esos efectos contra la sociedad y los núcleos que ustedes identifican como fundamentales, que precisamente le da poder a quienes lo utilizan. Y de otra parte, están sentados y utilizando las debilidades, las falencias, los vacíos que las sociedades tienen. Entonces, todos los elementos económicos, sociales y culturales frágiles de nuestras sociedades son muy bien aprovechados, casi como uno diría, tienen una lógica, y en realidad la tienen, la lógica del mercado que revisa las necesidades de la oferta y por eso genera, de una demanda, y por eso genera una oferta. Y por eso genera una oferta en donde muchas de estas organizaciones cumplen papeles que otras instituciones, tanto sociales como estatales, no cumplen. Yo no estoy refiriéndome específicamente al caso mexicano, estoy hablando que son características del reclutamiento y uso de la infancia en todos los contextos. Entonces, eso nos llama primero a que se requiere un trabajo de múltiples dimensiones, múltiples factores. No podemos trabajar de forma aislada, ni puede ser simplemente una tarea que venga desde el Estado. Ese sería lo primero. El segundo énfasis, este es un tema también muy conectado a los asuntos de seguridad. Y los asuntos de seguridad tenemos una lógica de manejarlos y dejárselos a los cuerpos armados, y usar los cuerpos armados en múltiples circunstancias y formas para lo cual no están preparados. Entonces, esa es una respuesta a la que acudimos casi como el kit de emergencia, que funciona en ciertos niveles, pero que al usarse de manera indiscriminada
y de forma extendida ha llevado a, hago un ejemplo metafórico como con la salud. Si usted se utiliza los antibióticos para todo, vamos a crear una resistencia a los antibióticos en una cosa y en la siguiente. Estamos desconfigurando por completo el rol importante que tiene que cumplir la seguridad para fundamentar la paz y para coadyuvar la paz. La parte de que la profesora Violeta hablaba de socialización, de comunicación, precisamente me lleva a esta conversación que estamos haciendo, que se conecta como de qué forma lo denominamos, de qué forma lo identificamos y cómo estamos discutiéndolo. Conozco el doloroso número y el doloroso casos de las desapariciones de chicos, de niñas, niños y adolescentes en México. Es conmovedor, es algo que tuvimos oportunidad de escuchar cuando visitamos Jalisco, a las organizaciones que cumplen ese papel heroico, de buscarlos, de mantener el tema en el ojo público, pero precisamente es dentro de esos procesos de mantener el tema en la opinión pública que debemos empezar también a definir los contornos de esas conductas. Y desde luego hay unos escenarios de desaparición, pero desde luego también hay que empezar a hablar del reclutamiento. ¿Por qué lo digo? Lo digo desde el caso colombiano, en donde esto es mío, es un concepto que yo he elaborado, en donde digo que la normalización tóxica del reclutamiento armado en Colombia es producto de unos aspectos, por supuesto políticos y económicos, pero también culturales, en donde la gente dice, los chicos se desaparecieron, un día se fueron, no sabemos dónde están. Cuando empieza a tener un proceso de reconocimiento y denominación directa, decir, no señor, se desaparecieron, no, han sido reclutados. Empezamos a allanar el camino para decir también quiénes son responsables de este flagelo. Empezamos a ponerle también cara a quienes están sufriendo este flagelo. Porque es que no es un asunto que le pase empieza también la sociedad a generar este tipo de malos manejos, decir, pues algo haría, pues por algo le pasó. Esto no estoy diciendo ocurre en México, es el proceso colombiano. Por algo lo desaparecieron o por algo se lo llevaron. Ese tipo de cosas no contribuyen a hacer el necesario consenso de la sociedad civil para rechazar una actividad, un fenómeno que desintegra la familia, que afecta el núcleo esencial de la convivencia, que es a la juventud, que es al presente y al futuro, que reproduce el pasado y aumenta la violencia. Hay muchas cosas que contribuyen a la violencia, pero algo que definitivamente está probado, reproduce la violencia y la aumenta, es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Estamos generando generaciones y generaciones que están dispuestos o están inmersos en ese tipo o en esos ciclos de violencia que no rompemos. El otro aspecto es que hay la discusión relacionada con víctimas o victimarios. En el derecho internacional, y lo voy a tomar desde allá para acortar la conversación, se consideran víctimas. No hay reclutamiento voluntario. Pero es que se quiso ir. A ver, entonces el que se quiso ir, usted va y mira las condiciones de violencia intrafamiliar, las condiciones de necesidad, las condiciones de abandono, las condiciones precarias en las que viven miles de jóvenes y niños en América Latina. Entonces usted allí tiene que empezar a reducir esta afirmación tan directa, es que es voluntario. Allí las cosas empiezan a morigerar porque no es una categoría o una afirmación que contribuya a que realmente abordemos el problema.
Y cuando uno dice, entonces no hablemos de voluntariedad, y entonces toda esta otra contracara de la falta de respeto que expresan los jóvenes ahora, de la ambición y necesidad, no necesidad, sino querer del dinero fácil, del asumir una serie de conductas que consideramos inapropiadas, entonces las vamos a favorecer hablando de que son víctimas. Ahí entonces tenemos que empezar a hacer cortes muchos más finos. ¿Para qué? Para crear mecanismos a través de los cuales generemos procesos de responsabilidad. Y es allí toda la puerta para hablar sobre qué significa el sistema juvenil de justicia. Y eso es un tema enorme en el cual se conecta especialmente con los beneficios que el crimen organizado también puede sacar de allí. Entonces, yo solo lo tomo allí para decir, no son afirmaciones estáticas ni únicas, sino que tienen una serie de cortes que requieren casi que seamos unos cirujanos con un bisturí láser para realmente empezar a identificar aspectos que fueran mucho más contributivos a unas respuestas que generen posibilidades de desarticular esa violencia que se están volviendo endémicas, en la cual en América Latina tenemos el espectro, en un lado Haití, ese es el futuro de una situación de un país en donde las bandas se apropian de la juventud. Y en el otro extremo, pues tendríamos Uruguay, llamémoslo así, no es que no lo tengan, pero es un espectro dentro de los cuales los países latinoamericanos cumplen o tienen una posición, pero que llama a que nos unamos a tener este tipo de conversaciones y encontremos. No hay soluciones únicas, hay soluciones que tenemos que construir desde múltiples sectores, y aquí aboco, y aquí sí hago un llamado a que tenemos que integrar a los jóvenes en esta conversación. Ellos son parte de toda la ecuación y son realmente la voz que se necesita ampliar y se necesita abrir en términos de darles la posibilidad de construir habilidades, skills para la vida. Y somos nosotros los adultos los que debemos también ser más humildes y darles la posibilidad de trabajo, de apropiación de sus propios entornos para apoyarlos en una sociedad que tiene muchos desafíos. Crecer ahora en esta sociedad es muy difícil. Aquí y en cualquier parte, teniendo un vigilante llamado social media todo el tiempo, usted ya no se puede ni equivocar, porque esa equivocación se va a multiplicar por millones si usted quedó marcado como alguien que se cayó, que se le regó la sopa, que hizo algo tonto, y ahí súmele los problemas de roles de género, y ahí contribuimos con una situación en donde crecer en estas sociedades ahora es sumamente difícil. Entonces, ¿cómo? También nosotros crecemos en espacios para que ellos hagan parte de este proceso de poder ser soluciones que son sumamente complejas y requieren del trabajo de todos. Yo agradezco mucho la conversación tan animada y de temas tan increíblemente importantes, y pues con mucho deseo de que el acuerdo se dé y podamos llegar a la Universidad de Guadalajara pronto a hacer un trabajo que desde la visita en que estuvimos ha demostrado absolutamente próspero y con muchas posibilidades. Yo quedo a sus órdenes y me gustaría muchísimo poder contribuir en las diferentes actividades que ustedes realizan en un trabajo tan importante como construir cultura de paz. Muchas gracias a todos y todas. Buen día. Gracias, doctora. Tenemos ahí una manita que creo que alcanzamos a tomar su participación rápidamente, de la maestra Silvia Soto, por favor. Buenos días. Sí, bueno, más que nada, pues muchas gracias por la palabra. Sí, así es. Bueno, mi participación es sobre
pues tomar en cuenta la diferencia, ¿no? En dónde empieza y en dónde termina lo que es víctima y victimario, y en dónde es su participación en su figura jurídica, ya que exactamente cuando es su reclutamiento y los encuentran en pues en un campo de reclutamiento, es realmente una víctima, pero realmente cuando ya los encuentran o los detienen en una participación de un acto delictivo, ya cambia su figura jurídica. Realmente los van a tomar, obviamente, los van a juzgar a lo mejor con una ley de adolescentes, sí, pero con un hecho delictivo, pero van a ser ya no van a ser víctimas, van a ser victimarios. Entonces ahí es donde cambia. Esos deberían de tomarlo demasiado en cuenta, porque si los encuentran en un lugar de reclutamiento, son víctimas. Pero si ya los encuentran haciendo un acto delictivo, cambia totalmente su figura jurídica. Es algo que debemos de tomar mucho, mucho en cuenta, porque pues el hecho que tú vayas y digas, ok, yo voy a entrar voluntariamente, voy a ir a un lugar a recluirme porque me agrada el hecho de que voy a ganar dinero porque tengo una situación económica difícil, X cosa, me lavaron el cerebro, mil situaciones lo que sucede. ¿Por qué? Porque les pintan una situación muy bonita. Es una situación que sucede diario, como sucedió aquí en Jalisco. Les pintan una situación muy difícil, lo que viven en casa, y les ofrecen una situación muy bonita, ¿no? Los recluyen, los hacen tener supuestamente una situación muy bonita en la que van a tener una situación económica muy bien. Pero, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Delinquir. Ok, están ahí y van a ser víctimas. Pero cuando ellos ya van a practicar algo, va a ser un delito. Su situación jurídica va a ser muy distinta. Entonces van a ser de víctimas a victimarios. Es algo muy difícil y muy cruel. Es muy cruel. ¿Por qué? Porque les hacen una situación psicológica muy difícil, los transforman, les quitan su voluntad. Y no nomás estamos hablando en niños y adolescentes, es en toda una situación. Entonces yo creo que sí es algo que se tiene que tipificar, lo que es el reclutamiento. Bueno, pues es una opinión que yo tengo muy, muy presente, en el de que no precisamente el hecho de que sea en una edad específica, simplemente el hecho de reclutamiento. Y bueno, pues es una participación que yo quisiera pues, tener. Gracias. Yo solo quiero anotar un punto, y es que cuando se habla de tipificación del reclutamiento, la tipificación hace relación al sujeto activo llamado reclutador, no a quien ha sido reclutado. Entonces, es solamente este aspecto técnico. Lo otro ya, doctora Silvia, usted ha dado unos elementos muy importantes que precisamente mencioné rápidamente al decir eso es sumamente complejo y requiere una mirada multidimensional, no sola. De pronto, incluso la dicotomía víctima y victimario no es favorable, no ayuda realmente a reflejar lo que ocurre en esta relación o en esta situación de crimen organizado y juventud. Eso de un lado. Y de segundo lado, solo quisiera mencionar, tuve la gran oportunidad en mi vida de ser abogada de caso en la justicia restaurativa de la Corte para Jóvenes en Halifax durante 10 años, y yo no creo haber aprendido más sobre el ser humano y sus necesidades y sus desafíos que en esa experiencia. Sé que la sociedad occidental lleva 500 siglos construyendo el derecho penal que tenemos, súper garantista y muy importante,
perdón, 5 siglos, no 500, 5 siglos, y es uno de los baluartes de la civilización y de la democracia. Sin embargo, estamos en la frontera en donde nos exige continuar creciendo en materia de cómo resolver los desafíos de seguridad que nos presenta el crimen. Al fin y al cabo, el crimen es un asunto de la sociedad, no de un individuo. Doctora Marianela, muchas gracias por su excelente, brillante participación. Gracias también a nuestros panelistas, la doctora Violeta y al doctor Salvador. Ahora, haciendo el uso de la voz, a la doctora Lorena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Maite. Felicitar a la doctora María Elena Fuertes por esta tan importante exposición, un tema que pues hoy en día duele, como bien lo decían, esa preocupación a esos menores de edad que existen en estos casos. Y bueno, sin duda pues nos lleva a la reflexión y queda ahí con nosotros el qué podemos hacer, bueno, desde nuestros contextos, el poder hacer esas investigaciones, el poder coadyuvar para que disminuya este reclutamiento en adolescentes. Quiero felicitar a la doctora y también agradecer a quienes en esta ocasión correspondió la organización de este seminario permanente en Cultura de Paz, Derechos Humanos y Sistema de Justicia, que correspondió al doctor Antonio Gil Fons en representación de su cuerpo académico UDGSA 1188, a la doctora Angélica Ceseña en su representación de su cuerpo académico UDGSA 1164 y por supuesto a nuestra moderadora el día de hoy, la doctora María Teresa Guzmán Robledo, en representación a su grupo de investigación. Agradezco muy en particular a ellos por esta pues invitación de nuestra ponente y asimismo me permito compartirles de forma virtual la constancia de nuestra ponente que me voy a permitir leer. Dice: la Red de Cuerpos Académicos en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia otorga la presente constancia a la doctora María Elena Fuertes por su participación como ponente en el Seminario Permanente en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia con el tema titulado Prevención del reclutamiento de menores en contextos de violencia armada, celebrado el 6 de junio del presente año de forma virtual. Atentamente, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, México, a 6 de junio de 2025. Firma doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, que es coordinadora del Nodo de Derechos Humanos, la doctora Dolores del Carmen Chila Salazar, coordinadora del Nodo Cultura de Paz, al doctor Axel Orozco Francisco Torres, coordinador del Nodo Sistema de Justicia, y de la voz, doctora Lorena Martínez Martínez, coordinadora general de la Red de Cuerpos Académicos. Muchísimas felicidades, doctora. Sin duda una gran tema que se nos expone el día de hoy y pues en ese sentido también invitarlos en esta ocasión, en este mes, tenemos otra sesión de seminario permanente para el día 13 de junio, o sea, el próximo viernes a la misma hora, a las 10 de la mañana, que en este caso, los esperamos, se les hará llegar pues la invitación como se hace con mes, y bueno, dejamos aquí pues el agradecimiento, ¿no?, por su participación y asistencia a este evento. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias.